¿Cómo se sintieron con este pequeño tiempo de silencio, hermanos? Quizás algunos de ustedes se sintieron incómodos. Miré sus ojos. Eh, para muchos, y especialmente para los más jóvenes, el silencio ha dejado de ser algo bueno, un espacio donde uno puede tener paz. Y se ha convertido el silencio como en un vacío que obligadamente tiene que ser llenado urgentemente por algo. Se ha dado cuenta que hay personas que no pueden estar en silencio cuando van en el carro, tienen que ir con el radio encendido, sonando música. Si salen a caminar, tienen que llevar puestos sus audífonos. En la casa no puede haber silencio, tiene que haber un televisor encendido, reproduciéndose lo que sea, pero algún ruido tiene que haber de fondo. Incluso en el baño, el teléfono se ha vuelto el acompañante íntimo de muchos de ustedes. Hermanos, parece que hemos declarado una guerra implacable contra el silencio. Lo encontramos difícil, lo encontramos molesto y en muchos casos, en muchas ocasiones consideramos el silencio como hasta algo aterrador. Quizás la razón sea porque en el silencio aparentemente no ocurre nada. Y eso suele inquietarnos. Siempre tiene que estar pasando algo, siempre tiene que estar ocurriendo algo. Y cuando no pasa nada, entonces tenemos que enfrentarnos con lo que más evitamos, nuestros propios pensamientos, nuestras dudas o quizás nuestros miedos. En un estudio que se realizó en el año 2014 por una universidad, la Universidad de Virginia, se tomó a un grupo de personas y se las pusieron en un cuarto de una por una, en un cuarto donde solamente había una mesa y un objeto extraño ahí que después iban a descubrir qué era. Se metieron a los participantes y los hicieron que se sentaran en esa habitación a solas con sus pensamientos. El promedio de lo que ellos duraron fue tan solamente 15 minutos a solas y en silencio. Los resultados de este estudio fueron asombrosos. La mayoría de ellos dijo que fue una experiencia sumamente desagradable. El objeto que se encontraba en esa mesa era una máquina de dar toques, una máquina que daba pequeñas descargas eléctricas. Y muchos prefirieron darse a sí mismos toques antes que seguir sentados en silencio. Prefirieron recibir un estímulo doloroso antes que enfrentar sus pensamientos, el silencio. Hermanos, la realidad es que el silencio incomoda.
Incomoda porque nos deja expuestos, nos deja vulnerables. Nos acostumbramos a tanto ruido que ya no somos capaces a veces de escuchar. Ni siquiera a veces cuando Dios nos está hablando. Y es precisamente de un silencio así el que habla nuestro texto el día de hoy. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Silencio en el cielo como por media hora. Imagine eso. Recuerde que hay un coro que estaba adorando al Señor, un coro de ángeles adorando al Señor. Las alabanzas de los redimidos con sus palmas en sus manos, ellos estaban adorando fervientemente al Cordero de Dios. Toda la creación estaba adorando al Señor en ese momento. Y de repente, silencio absoluto. Un silencio absoluto en el cielo. Un silencio sagrado, un silencio majestuoso, un silencio que no era vacío, sino una expectación, un silencio que no era por la ausencia de algo, sino que era un silencio por reverencia ante el que todo lo llena. Hermanos, hoy paradójicamente el silencio tiene mucho que decirnos. El silencio enseña. El silencio nos puede llevar a aprender algunas cosas. Y lo primero quizás es que no debemos de temer al silencio, porque el silencio puede ser el preludio del actuar de Dios. Durante los primeros 7 capítulos, Juan ha contemplado al Cristo glorificado, al Cordero como inmolado, al Señor en su plena gloria en el cielo. Miró a un Cristo glorificado en medio de su iglesia. Hasta el capítulo 7, Juan ha contemplado el trono celestial, el libro con sus sellos, ángeles, criaturas, y la iglesia redimida adorando al Señor. Pero ahora el Cordero en el capítulo 8 abre el séptimo sello y el cielo guarda absoluto silencio. Hermanos, es importante antes de avanzar en nuestro estudio de Apocalipsis notar algo. El silencio que Juan describe aquí, hermanos, nos está marcando una transición en el libro. Pues Apocalipsis, les recuerdo, no es una narración que avance cronológicamente del capítulo 1 hasta el capítulo 22. No es una sola historia del capítulo 1 hasta el capítulo 22. No, hermanos, no es así. Más bien, en Apocalipsis encontramos una serie de 3 visiones. Cada serie de visiones está marcada en una parte de Apocalipsis. Nos habla la visión de los sellos, luego la visión de las trompetas y luego la visión de las copas. Nos muestran, estas 3 visiones nos muestran el mismo mensaje, pero visto desde distintos ángulos. Dios le permite a Juan contemplar una y otra vez la misma gran verdad. ¿Y cuál decíamos que era la gran verdad? Cristo reina. Cristo reina sobre la historia y Cristo está llevando a cabo la consumación de su plan de redención. William Hendricks dice, el Apocalipsis no es una serie de acontecimientos consecutivos, sino un conjunto de cuadros paralelos que revelan desde diferentes perspectivas el mismo periodo, desde la primera venida de Cristo hasta su retorno glorioso. Así es que el capítulo 8 inicia con esto, un telón que se abre para revelar la misma verdad que ya ha venido hablando, pero desde otra perspectiva.
El cielo, dice el versículo 1, guarda silencio. Antes de que comience la visión de las trompetas, hay un silencio como de media hora, una pausa solemne. Antes de contemplar nuevamente la revelación de Dios, cómo Dios juzga al mundo y guarda a su pueblo, una pausa, un silencio. De modo que este silencio no es el fin de los sellos, ni tampoco va a ser el inicio de una revelación nueva, completamente distinta. Este silencio es el punto de conexión entre una visión, la visión de los sellos y la visión de las trompetas. Es una transición donde el cielo se prepara reverentemente para recibir la revelación de la victoria de Cristo desde un ángulo nuevo. ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué entonces hay silencio en el cielo? Hermanos, lo que sigue a continuación no es algo menor. Es la revelación de Dios. Dios está a punto de revelar su voluntad. Dios está a punto de intervenir con poder, con justicia y con gloria y revelará estas cosas. Es algo grande, es algo maravilloso, es algo que causa expectativa y por eso, hermanos, hay silencio. Después de este silencio, entonces vemos que Dios actuará. Dios revelará su voluntad. Hermanos, el silencio puede ser la antesala del mover de Dios. A veces pensamos que si estamos inactivos, Dios está inactivo. A veces pensamos que si no está pasando nada, Dios no está haciendo nada. Hermanos, Dios nunca está inactivo, ni siquiera cuando está en silencio. Cuando Dios calla, Él está preparando su respuesta. Cuando Dios calla, Él está escuchando las oraciones. Cuando Dios calla, Él está alistando su justicia. ¿Dónde estás, oh Dios? ¿Por qué no escucho? ¿Por qué no veo tu actuar? ¿Por qué no veo tu mano de favor sobre mí? ¿Por qué callas? ¿Por qué hay silencio? Dios, hermanos, está preparando su actuar y está, hermano, alistando su justicia. El salmista dice en el Salmo 37, verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Pero la espera desespera. Esperar nos desespera. Pero Dios nos dice a su pueblo constantemente, guarda silencio. El silencio es bueno. Delante de Él, espera, esperar, aguardar en silencio. No es falta de acción de Dios. Dice Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos, esperar es bueno. Esperar quietamente, guardar silencio ante Jehová es bueno. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos, si el mismo cielo guarda silencio antes del accionar de Dios, el cielo guarda silencio, cesa. ¿No deberíamos, hermanos, nosotros aprender a guardar silencio ante Dios y esperar la revelación de su voluntad? No es bueno desesperar.
Deberíamos nosotros aprender a guardar silencio. Vivimos en un tiempo donde todo lo queremos rápido. Donde si yo quiero saber algo, en unos segundos lo sé. Donde rápido encuentro la respuesta en mi celular a cualquier cosa. Si quiero comida, me la llevan a la casa, en unos minutos ya está. Si quiero ver una película de hace 20 años, la encuentro rápido y la puedo ver. Donde todo lo tengo a la mano y tengo acceso a todo de una manera rápida. Donde todo lo controlo en el tiempo que yo quiero y cuando yo quiero. Hermanos, no sabemos esperar. La espera nos desespera. Guarda silencio porque esto es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Isaías 30, versículo 15. Dice la palabra de Dios: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La madurez de un cristiano, hermano, se refleja en su capacidad de descansar y de reposar, de confiar, de mantenerse quieto esperando al Señor. Esto, hermanos, es un creyente maduro. El creyente maduro sabe que hay un tiempo de hablar y de actuar, pero también entiende que hay tiempos donde hay que callar y hay que esperar la salvación, la ayuda, esperar a que Dios revele cuál es su voluntad. Sabe que muchas veces el cristiano maduro sabe esto, muchas veces las mayores obras de Dios ocurren cuando estamos callados, cuando estamos quietos. ¿Qué pasa cuando una persona está ahogando en una piscina, en el mar, en un río? Se está ahogando y empieza a golpetear con sus manos y sus pies. Y viene el rescatista, se acerca a él. Y lo primero, antes de acercarse mucho, lo primero que le dice es deja de patalear. Porque si no lo hundiría él también. Estate quieto. Porque será imposible ayudarte. Hermanos, tenemos que aprender a estar en reposo y en descanso. Que ahí el Señor dice, estas cosas serán vuestra fortaleza. Luego dice el versículo, bueno, ahí continuando el versículo 16, dice, y no quisisteis. Mire, el Señor le da una directriz, una ordenanza a su pueblo para decirle cómo va a ser salvado y no obedece. No quisistes, sino que dijistes no, antes huiremos en caballos. El pueblo de Dios temió a la inactividad. Como hijos de Dios, nosotros no podemos ser, hermanos, adictos al activismo. No, hermanos. No debemos nosotros de tener miedo a estar inactivos. El pueblo de Dios tuvo miedo a no hacer algo. No pudo cerrar su boca y guardar silencio. No quisiste, sino que dijiste. Escuchaste mi ordenanza o escuchaste mi dirección y mi promesa, cómo yo te salvaría, pero no quisiste guardar silencio. No pudiste quedarte callado. No quisiste, sino que dijiste. No pudiste cerrar tu boca, no pudiste guardar silencio. El pueblo no quiso descansar, no quiso esperar a que Dios actuara. No quisiste, no. Dijiste, no.
Le dijiste a Dios que no. Antes huiremos en caballos. Dice, por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. No quisieron callar y esperar, y entonces sufrieron las consecuencias. Yo los salvaré. Solo guarda silencio, pueblo mío, solamente espera. En reposo serás salvo. Ten quietud y confianza. Yo te salvaré. No quisieron. No. Y entonces sufrieron las consecuencias. Dios no actuó. Dios no los salvó a la manera de ellos. Huyeron y sus enemigos los alcanzaron. Ellos querían que fuese así. Yo hago lo que creo que es mejor, Dios, y tú nos salvas. Yo no callo, yo no quedo inactivo. Mira, Dios, mejor hagamos esto. Yo hago lo que creo que es mejor y tú me ayudas. ¿Te parece? Y Dios dijo, no es a tu manera. No es a tu manera. Y Dios no lo salvó en ese momento. Hermanos, hay momentos en que queremos responder a Dios. Momentos en que queremos justificar nuestro actuar. O que queremos debatir con la voluntad de Dios. Es mejor quedarse callado. Es mejor callar que quejarse. Es mejor esperar que después tener que huir. Hermanos, porque Dios no cede. Dios nunca va a cambiar su plan. Quietud primero, salvación después. Quietud primero, salvación después. Pero vea lo que dice el versículo 18. Por tanto, quedaron recluidos allá en una montaña, todos huyeron, pero luego dice el versículo 18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Jehová espera. Va a esperar. Va a esperar. A veces, hermanos, Dios hace eso. Dios espera. Y ve cómo estás sufriendo las consecuencias de tu desobediencia. Pero Dios no tiene prisa. Dios no es como nosotros. Dios tampoco va a cambiar de manera. Entonces espera. Y está viendo cómo sufrimos las consecuencias. Espera a que nosotros confiemos en Él. Clamemos a Él nuevamente, hermanos. Y entonces que hayamos aprendido la lección, esperemos confiadamente y entonces Dios promete, Jehová esperará para tener misericordia, para tener piedad de vosotros. Y Él extiende su misericordia. Dios nunca tiene prisa. Él es Dios, hermanos. Dios nunca hace nada tarde. Nada hace Dios tarde. Así es que Él va a esperar a que su pueblo guarde silencio, esté en quietud y espere y confíe en la salvación de Él. Y en ese silencio hace que nuestra fe crezca. En ese momento de quietud es donde Dios trabaja con nosotros y forma a Cristo en nosotros. No estamos viendo a Dios quizás obrando fuera en las cosas que queremos que cambien, pero Dios está trabajando dentro
haciéndonos hijos confiados en su Padre. Sí, hermanos, Dios trabaja y edifica y afirma nuestra fe cuando esperamos y cuando guardamos silencio confiadamente. El silencio no es tan malo como creemos que es. A veces uno no necesita decir mucho, sino solamente estar ahí en silencio ante Dios. No todas nuestras oraciones necesitan palabras. El silencio es una herramienta en la oración. Silencio en una oración no necesariamente tiene que ser llenado. Muchas veces está usted en oración y siente usted la necesidad de siempre estar diciendo algo. Hermanos, no necesariamente. A veces el silencio no debe de ser llenado con palabras. Cuando hay un corazón que está queriendo, deseando tener comunión con Dios genuinamente, a veces no son necesarias las palabras. El silencio a veces no es una señal de que hay un vacío, sino a veces el silencio es una señal de que hay una buena comunión. Es como cuando estás con una persona que amas y no sientes la necesidad de estar desbordándote en palabras, porque ustedes tienen tanta comunión que a veces no necesitan ni hablar para entenderse. Una mirada, un toque. Pero eso es cuando hay una comunión. El silencio es a veces esa señal de que hay una buena comunión con nuestro Dios. Hay momentos en los que el alma debe de quedarse quieta, callada. ¿Recuerda usted lo que dice Romanos 8:26? Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando callamos, no hay una ausencia de intercesión. El Espíritu intercede por nosotros. Y si esto no basta, Romanos 8 dice que Cristo además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero a veces hacemos de nuestras oraciones, de muchas palabras, como si entre más palabras tuvieran, fuese más efectiva la oración. Cuando Dios mismo, nuestro Señor, condenó eso. Las largas oraciones que hacían muchos, pero no tenían comunión. Callar es bueno. Callar en otras ocasiones es sanador. Hay silencios que vienen a nuestras vidas cuando hay mucho dolor. Cuando hay mucho dolor, solemos callar. La cantidad de palabras, hermanos, disminuye significativamente cuando el corazón está doliéndose. Hay silencios que duelen, pero también hay silencios que sanan. ¿Recuerdan cuando Job lo perdió todo? Estando en una situación dolorosa, donde había perdido todo, dice la Escritura que sus amigos vinieron a él y se sentaron con él 7 días. 7 días se sentaron con él sin decir una sola palabra. Y creo yo que eso fue lo mejor que hicieron sus amigos. Estar a su lado. Eso fue lo mejor que pudieron hacer en ese momento, hermanos, porque muchas veces las palabras sobran y el consuelo se recibe solamente al saber que hay alguien a tu lado. Al saber que alguien está
allí en silencio para ti. Así también hay silencios que sanan. Y Dios a menudo obra así. Nos acompaña en nuestro silencio. Y eso es lo mejor que puede hacer para nosotros. Saber que Él está ahí en medio del dolor debiera de ser suficiente. Hay un amigo a mi lado. Tengo un compañero que está aquí para mí. Me acompaña en mi dolor, me acompaña en mi pérdida, me acompaña en mi enfermedad, me acompaña en esta tribulación. Está aquí para mí, pero no dice nada. Pero yo tengo un amigo fiel. Yo sé que Él está conmigo. Está callado, pero está conmigo. Está a mi lado. Hermanos, nosotros oramos pidiendo, hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Pues en el cielo hay silencio. Hay silencio que antecede el mover de Dios. Hay un silencio. Antes de escuchar la voz de Dios hay silencio. En la tierra también debe ocurrir así. Recordemos al profeta Elías, el gran hombre de Dios, el gran profeta de Dios, aquel que estaba acostumbrado a hablar, a conocer la voluntad de Dios, a escuchar a Dios y a hablar en su nombre, a estar activo y en presencia de manifestaciones gloriosas del poder de Dios. Ahora se encuentra abrumado por las amenazas de una mujer, de Jezabel. Se encuentra decepcionado, se encuentra cansado, agotado, se encuentra deprimido y con un sentimiento de profunda soledad, creyendo que estaba totalmente solo. El profeta Elías entonces tuvo que aprender la lección del silencio. Primera de Reyes 19:11. Un ángel le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. El gran profeta tuvo que aprender que Dios no siempre se encuentra en lo ruidoso. Dios no siempre está en lo espectacular o en lo grandioso. A veces la revelación más profunda de su presencia está en un silbido apacible, en un susurro delicado, un pequeño susurro que sería imposible de percibir si no guardamos silencio. A veces Dios no habla de manera fuerte. A veces Dios habla tan delicadamente que necesitas callar y estar quieto para poder escuchar. El Señor se encuentra en ese silbido apacible y delicado. Esa es una lección que todos debemos aprender, a estar quietos y en silencio y esperar confiadamente. Hermanos, el silencio es bueno. Y hay un silencio que recuerdo cuando medito en esto, hermanos. Es el silencio que revela a Cristo, que revela al Cordero. El texto dice que el Cordero abre el séptimo sello y entonces crea un silencio absoluto en el cielo. Y cuando el silencio se vuelve absoluto en el cielo, vea que el Cordero de Dios, que Cristo,
no comienza a exigirles, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué dejan de adorar, ángeles? ¿Por qué se callan, iglesia? ¿Por qué dejaron de elevar su adoración? No exige que continúe esa adoración emotiva en el cielo. El Cordero conoce el poder del silencio, hermanos, porque Él mismo guardó silencio por nosotros. Cristo cayó cuando pudo hablar. Cuando fue acusado injustamente, dice la Escritura que Él no abrió su boca. Así estaba profetizado en el libro de Isaías 53, capítulo 53. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo conocía el poder del silencio, el poder de esperar confiadamente y esperar a que la voluntad del Padre se revele. En ese silencio de Cristo no había debilidad, sino obediencia. Y es que si yo no respondo, entonces me voy a ver débil. Es que si yo no hago, entonces me voy a ver débil. No, Cristo cayó, guardó silencio, y aunque todos los demás pensaban que era un hombre débil por estar callado, hermanos, nosotros sabemos que Él cayó por obediencia. En el silencio de Cristo no había derrota, sino una plena confianza en que después de ese silencio vendría la manifestación de la salvación hacia todos los hombres. El silencio del Hijo del Dios fue el preludio de nuestra justificación, de nuestra salvación. Cristo sabe que hay un silencio antes del actuar. Cuando Pilato le pregunta, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Jesús no respondió ni una sola palabra. De tal manera, dice la Escritura, que el gobernador se admiraba, se maravillaba mucho. Su silencio era inexplicable. Un acusado que guarda silencio, que no se defiende. Un silencio que no encontraban explicación. ¿Por qué él no se defendía? ¿Por qué él no hablaba? En la cruz, hermanos, sí, es verdad, Cristo clamó 7 veces, pero también hubo silencio. Silencio entre los gritos, silencio ante las burlas, silencio cuando el cielo oscureció. Cristo en la cruz, enmudecido, esperando. Pero ahí abajo de la cruz estaban los hombres queriendo que Jesús hablara, exigiéndole que hable. No, habla, no calles, habla. ¿Que no eres tú el que daba mensajes a multitudes? ¿No eres tú el que muy valiente entraste al templo, hiciste esto? ¿Por qué callas ahora? Los hombres querían que Jesús hablara, que respondiera, que mostrara su poder. Pero fue en silencio en que Él cargó con todos nuestros pecados. En silencio. Fue en silencio en que Él llevó la maldición del pecado cargando una cruz. Fue en silencio que Él entró al supremo tribunal para presentarse delante del juez del universo y cerró su boca ante Dios Padre para ser juzgado y condenado, recibir la ira
el justo pago por todos nuestros pecados. Fue en silencio que Él, hermanos, nos dio la prueba más grande de su amor por nosotros. Hay un silencio que grita, que da el mensaje más maravilloso de todos. Es en un silencio en que, hermanos, se escucha el mensaje del Evangelio. Cristo Jesús murió por nosotros. El silencio del Calvario, hermanos, ahí donde Dios nos habló de la manera más fuerte que nunca. Nunca Dios te ha hablado de una manera más clara y más fuerte que poniendo delante de ti a un Cristo crucificado. Es la manera más clara de decirte, yo te amo. Yo tengo misericordia. Yo estoy a tu favor. Un Cristo crucificado es la forma de Dios de decirnos, yo soy tu Salvador. Mientras Cristo callaba, hermanos, dice el escritor de Hebreos, que la sangre de Cristo habla mejor, más fuerte que la de Abel. Mientras Cristo callaba, su sangre hablaba. Hablaba del gran amor que tiene Dios por los pecadores, de la grande misericordia que Él tiene para su pueblo. En Cristo, hermanos, entonces, el silencio ya no debe de ser miedo, sino esperanza. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no veo el poder de Dios? ¿Por qué no encuentro las respuestas a mis oraciones? Cuando el cielo calla, hermanos, es momento de recordar que no es por ausencia, sino es porque Dios está a punto de hacer algo. Es porque Dios está a punto de revelar su voluntad. Espera, espera. Él nunca llega tarde. Él nunca se atrasa. Para nosotros como creyentes, el silencio, hermanos, nos debe de recordar que nuestro Cristo, que nuestro Cordero está a punto de hacer justicia perfecta. ¿Por qué, Dios, no me haces justicia? ¿Por qué no escucho tu sentencia sobre mis enemigos? ¿Por qué no escucho esa sentencia? Escucha, primero hay un silencio y Dios está preparando su justicia. El silencio nos debe de recordar también que Cristo mismo va a romper ese silencio con un sonido de trompeta de Dios. Ese tiempo de silencio no lo debo de romper yo, Cristo lo va a romper. Cristo rompe ese silencio con un sonido de trompeta, dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios está preparando ese momento. Dios está preparando ese momento. En ese momento, en ese gran día, hermanos, entenderemos que todo el silencio que percibimos, hermanos, solamente fue la preparación para ese gran día. Cristo vendrá. Cristo vendrá, hermanos. Ahí entenderemos que cada momento en que no escuchamos su voz es porque el Cristo solamente estaba preparando el final de todas las cosas, el gran final. La revelación perfecta de su voluntad y la justicia impartida plenamente. Así que cuando el cielo te parece silencioso, hermano, recuerda que Cristo ya guardó silencio por ti. Cuando sientas que Dios no responde, recuerda que Dios ya te habló todo lo necesario en la cruz. Él ya te ha hablado de manera fuerte y clara en la cruz, con un cordero inmolado y enmudecido. Él ya te ha hablado.
Prepárate. Prepárate, iglesia, porque Dios se está preparando para hablarnos otra vez. Y cuando Él hable, será con voz de trompeta, con voz de victoria y con voz de resurrección, para los que supieron esperar. No para todos. Esto será para los que supieron esperar. Pero esa trompeta la oirán como voz de juicio y como voz de condenación todos aquellos que no confiaron en el Señor. Bueno es, hermanos, esperar y confiar en el Señor. Bueno es guardar silencio y esperar a que Dios actúe. Amén. Vamos a orar. Padre,